Se espera que el año 2050 las temperaturas aumenten y así también disminuyan las lluvias, según un estudio realizado por la Universidad de Chile y encargado por el Ministerio del Medio Ambiente para conocer el impacto del cambio climático. En Santiago, por ejemplo, se espera que la temperatura aumente en 2,7 grados. Para conocer más detalles, ya estamos con Pablo Sarricolea, geógrafo climatólogo del Departamento de Geografía de la Universidad Diego Portales, ¿no? Universidad de Chile. Me equivoqué yo. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. A ver, es una situación bien preocupante en términos de que para adelante se ven dos efectos bien complejos. Un aumento en la temperatura, una baja en las lluvias, que están íntimamente conectados, ¿no? Están íntimamente conectados debido a que la causa es el cambio climático, la intensificación del anticiclón del Pacífico. Están íntimamente relacionados a ambos cambios en nuestro país. Ahora, el efecto cambio climático siempre se ha visto desde dos puntos de vista, lo que es el tema más natural, normal, y también desde la situación en que genera el hombre. Aquí, ¿cuánto de los dos hay? Para alguna manera medir también el impacto que viene desde los propios procesos de los chilenos en este caso, para enfocarlo en nuestro país. Mira, efectivamente los estudios paleoclimáticos indican que nunca antes en la historia, en los últimos prácticamente más de 100.000 años, ha habido un cambio tan abrupto como el de ahora. ¿Abrupto en qué sentido? ¿Tiempo, magnitud? En tiempo. O sea, nunca antes, en menos de 100 años, las temperaturas habían aumentado de tal manera, o las precipitaciones habían caído de tal forma, el retroceso de los hielos. Ha sido todo demasiado rápido. De hecho, hablan de cambio climático abrupto, a diferencia de los otros cambios climáticos que se observan en la historia terrestre. Ahora, hay una diferencia evidentemente clara, que la situación a nivel de la necesidad, por ejemplo, de agua, cuando hablamos de lluvias, es completamente distinta. Es decir, tenemos un cambio abrupto, pero también una situación de demanda mucho más abrupta, ¿no? Exactamente. Este cambio climático ha ido acompañado de un crecimiento exponencial de la población a nivel mundial. Hoy somos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Según el último censo estamos bordeando los 20 millones o podremos llegar muy pronto a los 20 millones de habitantes en nuestro país. Eso implica, por ejemplo, que en Santiago en 1950 había menos de 1 millón de habitantes, hoy tenemos 7 millones al menos. Claro. Ahora vamos a ver unas gráficas justamente para ir dimensionando lo que es este efecto. Si nos puede ir explicando de qué se trata esto y cómo lo podemos leer ahí. Bueno, a propósito del estudio de la Universidad de Chile realizado por Fernando Santibáñez, yo paralelamente vengo trabajando el estudio de las precipitaciones en los últimos 190 años. La gráfica muestra los últimos 190 años de la precipitación en Quinta Normal. Es una serie más extendida porque Quinta Normal parte en 1866. En ella se aprecia en rojo que la precipitación ha disminuido desde unos 450 milímetros. Desde el pic. Desde el pic a mediados del siglo XIX. Perfecto. Hasta la actualidad, que estamos en torno a los 240 milímetros. En las líneas amarillas se marcan lo que nosotros podríamos llamar sequías comparables con la mega sequía actual desde el punto de vista de la lluvia. Solamente desde el punto de vista de la lluvia. Entonces, al menos apreciamos 4 sequías con características similares a la actual. Bastante parecidas, pero sin embargo me imagino que la última línea amarilla, que es la actual mega sequía, nos muestra una precipitación que está casi en niveles mínimos, ¿no? Claro, nunca antes se había visto que la precipitación sostenidamente haya estado tan baja. En una tendencia. En una tendencia desde el año 2007, prácticamente. Ahora, ahí uno se hace la pregunta, esa gráfica, esa línea roja que va hacia abajo, que no muestra ningún punto de inflexión o de repunte, ¿va a seguir así? ¿Va a aumentar o va a seguir disminuyendo? Los informes del IPCC indican que efectivamente esto va a seguir esa misma tendencia. Lo que, por ejemplo, muestra el estudio realizado por Fernando Santibáñez para Agricultura, registra disminuciones de más de 50 milímetros para Santiago hacia el 2050. O sea, son cifras que son preocupantes. Y esta tendencia va a continuar. O sea, es muy probable que el clima de la región metropolitana pase a ser un clima más semiárido, más parecido a lo que tiene La Serena. Y el clima mediterráneo propiamente tal migre hacia el sur, alcanzando hasta prácticamente Osorno, donde me imagino que en el futuro
habrán viñedos y otros tipos de actividades, no solamente ganadería. Claro, de alguna manera va a ir cambiando todo el pool productivo, considerando que muchas de las actividades, ganadería, silvicopecuario, agrícola, están relacionados íntimamente con la temperatura y las lluvias. Eso para el sur puede ser un cambio, porque de alguna manera lo que se está sufriendo ahora es que al estar muy gran enfocado a lo que es la ganadería, es justamente el problema con la sequía lo que se está generando. Claro. Estos cambios hay que verlos desde un punto de vista amplio y pensando en las oportunidades. Me imagino que hay que hacer una reconversión productiva. Esta reconversión tiene que venir apoyada desde el gobierno para que estos cambios sean, digamos, cofinanciados por el Estado y de esa manera se logren mejores cambios, no solamente desde el sector privado. A ver, viene otra gráfica. Vamos a revisar justamente en este estudio de la Universidad de Chile, si nos pueden contar de qué se trata. Vemos todo el territorio de nuestro país con varios puntos ahí, efectos del cambio climático, ¿no? Exactamente, mira, lo que se ve en la gráfica es una comparación del año 1950 al 2000, la gráfica del lado izquierdo, que muestra las precipitaciones hacia esa época y hacia el 2080 hacia la mano derecha. Se ve efectivamente que las lluvias van a reducir en prácticamente todo el país. O sea, prácticamente uno ya observa, por ejemplo, que en Santiago de 240 de 400 milímetros a 240, o por ejemplo que La Serena ya ha reducido más de 40 milímetros su precipitación. La cantidad de colores en azul que se ven en el mapa son cada vez menos. Claro, va disminuyendo ahí. Se nota que parte más bien desde la zona centro, podríamos decir, pero comienza a migrar hacia lo que es ya la zona probablemente tal sur, ¿no? Exactamente. Zona centro-sur para abajo. De Concepción hacia el sur. Concepción hacia el sur, claro. Así es. Y ese es un punto problemático, considerando también el cambio que se va generando en el norte del país, donde evidentemente hay un menor nivel de precipitaciones, pero en comparación a las dos gráficas hay mucha menos precipitación técnicamente. Exactamente. Gran parte del agua que el norte recibe es debido a estas torres de agua que nosotros llamamos el altiplano. Casi todo el agua llega ahí de modo estival, más de 600 milímetros en algunos sitios, como Visviri, y se espera que esto vaya reduciéndose. Y sobre todo en una área norte que tiene mucha demanda desde el punto de vista de la minería, quizás ahora el cobre, en el futuro puede ser el litio, o sea, va a haber una alta demanda de agua. ¿Qué pasa con esos sectores que se basan en términos hídricos del deshielo, de los deshielos en ese caso? Porque también este cambio climático ha ido generando varios problemas. Recordemos también lo que fueron los deshielos fuertes, cuando la isoterma estaba en el lugar donde la normalidad no era así y terminaba con aludes y otro tipo de situaciones bien caóticas. Sí, va a ser muy preocupante. Los cambios que indican el estudio de Fernando Santibáñez son claros. En el invierno, en porcentaje, las temperaturas van a aumentar más. Eso va a implicar que en áreas donde generalmente nevaba, vamos a tener precipitación líquida. Incluso la precipitación líquida en el yeso va a ser más alta en el futuro. Pero eso va a traer como consecuencia mayor escurrimiento durante invierno, no va a haber deshielo o un caudal, digamos, continuo hasta el verano, sino que va a ser un caudal mucho más abrupto. El cambio climático va a implicar reducción de lluvias, pero lamentablemente no va a significar una disminución de los episodios extremos. La lluvia va a ser cada vez más concentrada y eso también es preocupante. Es decir, en el periodo de invierno propiamente tal, donde... Y se nota, hace 4 años el invierno era muy distinto en términos de las lluvias para lo que ahora. Se dice también que las temporadas se están atrasando durante los últimos años. Podríamos ver, por ejemplo, durante el invierno 3-4 días de fuerte lluvia, pero solamente esos 4 días durante el año, por poner un ejemplo bastante extremo, evidentemente. Así es. Este año ha sido particularmente anómalo. O sea, agosto fue 0 milímetros, sí. Un récord para un mes de agosto. En general, lo que uno ve es que sí ha habido cambios respecto a la estacionalidad de las lluvias. Se ha notado en las últimas décadas. Sin embargo, nada hace pensar que haya un desplazamiento estacional propiamente tal. Desde el punto de vista astronómico, eso se ha mantenido tal cual.
Lo que pasa es que han habido eventos como el último evento del Niño, que modificó el patrón de lluvia. Claro, hay un efecto del fenómeno del Niño que se encuentra retirado, o ya se retiró, ahí me puedes corregir, y luego está el fenómeno de la Niña, pero hay un intervalo, este limbo donde efectivamente se espera el otro fenómeno y ahí comienzan los cambios. Sí. Bueno, en ese sentido, el último reporte de la Universidad de Columbia, que lleva un buen reporte de pronóstico estacional de cómo evoluciona el fenómeno del ENSO, el Niño, muestra que la condición neutra se va a extender por más meses. Claro, este limbo que digo yo, donde no está ninguno de los dos fenómenos involucrados. Claro, se esperaba la Niña, pero se ha mantenido una condición neutra, que en ningún caso significa precipitación normal, sino que todavía seguimos en condición de sequía. Con la llegada del fenómeno de la Niña, ¿qué cambios se puede ver, por lo menos en corto y mediano plazo? Eventualmente en el norte podría haber mayor precipitación, sobre todo en el altiplano, pero en gran parte del país menos precipitación. Menos precipitación, y las condiciones térmicas van a ser un poco menos altas que las que estamos viendo ahora. Y viendo ya hacia largo plazo, el estudio, por ejemplo, abarca hasta el 2050 y efectivamente llegamos a que van a haber varios sectores donde la temperatura va a aumentar y el fenómeno de las lluvias que conversábamos. Claro, es que el calentamiento global ya está instalado. Claro. Ya en quinta normal en los últimos 60 años se ha visto que las temperaturas han aumentado más de 1 grado. Entonces, efectivamente, nos encaminamos a un planeta más cálido, con menos precipitaciones, para el caso particular de Chile centro-sur, y en algunos lugares, como por ejemplo Punta Arenas, que es lo que indica el estudio, un aumento de las precipitaciones, dado que el anticiclón se está desplazando más hacia el sur, y esa zona va a estar cubierta más por los vientos del oeste. Pablo Sarricorea, de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por acompañarnos y contarnos sobre este estudio muy importante, que también es parte del trabajo que está haciendo el Ministerio del Medio Ambiente para ir definiendo lo que son las prioridades en términos de políticas públicas con algo tan importante como el cambio climático. Muchísimas gracias.